En 1995, el año en que nací, se estrena Donkey Kong Country 2, Diddy's Kong Quest, o como lo conocemos localmente, el Donkey 2. Esta es una joyita que cada cierto tiempo vuelvo a jugar, principalmente por su música, porque te amo David White. Y bueno, obviamente tengo un montón de recuerdos de la infancia relacionados con este juego, y uno de ellos fue de una vez en particular que con mi hermana vimos que Diddy sacó una radio dorada al finalizar la etapa. Normalmente al finalizar una etapa agarrando el objeto bonus, veremos que Diddy se pondrá a rapear con su radio y en el caso de Dixie saca una guitarra y se pega un super solo. Así que tenemos un objeto musical por cada uno, siendo la radio y la guitarra. Pero estos no son dorados, así que se imaginarán que esto caló profundo en mi corazón. Y la cosa es que en YouTube podemos encontrar un par de videos de gente que también se encontró el easter egg, pero ninguna de estas personas parece conocer la razón detrás de esto. Algunos dicen que es un simple bug, otros que es un glitch, otros se ponen a pelear en los comentarios. No sean como esta gente, por favor. Pero a mí me gusta pensar que en realidad es un easter egg que 27 años después aún no está del todo descubierto. Lo que acabamos de ver es la manera más sencilla de reproducir el easter egg. Esta es la primera etapa del segundo mundo llamada Hothead Hop. Para hacerlo debemos cumplir solamente con dos condiciones. La primera es llevar a nuestra amiga araña Squirrel justo al lado del cartel que la hace desaparecer y dejarla allí estacionada. Luego terminamos la etapa sin ella y acá es cuando cumplimos la segunda condición. Debemos agarrar la moneda en la ruleta final. Navegando en el profundo mundo de los comentarios de YouTube y GameFAQs, me encontré con gente que decía que esto era un glitch que se daba en esta etapa, ya que la paleta de colores de Squirrel se combinaba con la de la radio, también con la de la guitarra, y esto hacía que se viera así. Pero personalmente siento que este no es el caso, por dos razones, y la primera es que Squirrel no tiene colores dorados en su paleta de colores, y la segunda es que esto también se da en otra etapa en la que Squirrel no está presente. Esta versión del easter egg es la que más me costó reproducir y fue porque en los videos que yo vi la gente lo lograba de una manera distinta a la que yo pude. Lo que tuve que hacer fue nuevamente cumplir con dos condiciones en específico. La primera es saltar desde la cuerda a esta plataforma y luego nuevamente a la cuerda para luego cumplir con la segunda condición, que es terminar la etapa agarrando la moneda nuevamente. Esto se logra en la penúltima etapa del primer mundo llamada Topside Trouble. A estas alturas no me importaría estar 100% equivocado con lo que les he mostrado hasta ahora, porque la verdad es que me divertí demasiado buscando estas radios doradas por todo el juego. Así que nada, aquí va la tercera que encontré y corre video. Esta tercera versión del easter egg la encontramos en la etapa del penúltimo mundo llamada Clapper's Cavern. En ella debemos huir constantemente de Snapjack junto a la ayuda de Clapper, quien nos congela el agua para que podamos pasar por sobre ella. Las condiciones para sacar la radio o guitarra dorada son, al igual que los casos anteriores, dos. La primera es que debemos sumergirnos en el agua justo antes de pasar la etapa y luego terminarla agarrando la moneda, igual que los casos anteriores. La razón por la que me molesté en hacer este video fue porque me gustaría saber si es que hay alguien más dentro de todo el internet que ha pillado alguna otra de estas radios doradas en alguna otra etapa o que sepa a ciencia cierta la razón por la que esto pasa. Así que aquí es donde entras tú, persona que está viendo este video. Muchas gracias.